Bueno, ahí sí, estamos dando ahí los hermanos ya, pero 6 personas. Vamos a ir, vamos a orar para comenzar, ¿verdad? Que Dios bendiga este tiempo y que sobre todas las cosas podamos enseñar la palabra y que Dios nos hable, ¿verdad? Vamos, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia y te pedimos, Padre, que te glorifiques en este tiempo, Señor. Padre, mira este tiempo que hemos destinado para ti, un grupo de tus hijos, Señor. Ayúdanos a que, Padre, tengamos, Padre, este tiempo y que olvidemos, Padre, todas las situaciones que tenemos y que nos concentremos sobre todo en tu palabra, en lo que tú tienes para darnos en esta noche, Señor. Perdónanos si en algo te hemos fallado, Señor. Límpianos de todo pecado para que, Padre, nosotros podamos recibir de tu palabra, Señor, y para que tu palabra sea nuestro faro, nuestra guía, Señor. Ayúdanos y te damos gracias porque podemos estar aquí en esta noche. Mira aquellos que se van a unir luego, Padre, y aquellos que van a escucharlo retransmitido. Te pedimos, Padre, que tú te glorifiques en esta noche y que toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Bueno, hermanos, hay algunos hermanos que están fuera, que no van a estar con nosotros, creo, hoy, pero los que estamos buenos y los demás lo van a poder quizás oír retransmitido. Siempre les recuerdo a todos que estamos grabando, ¿verdad? Para que el mundo sepa que se está grabando. Eh, y, y tengan conocimiento de esto, ¿verdad? Para después subirlo al grupo sobre todo al canal de YouTube que se va a subir, eh, para que sirva para otros también, ¿verdad? Habíamos hablado, hermanos, en este Evangelio de Juan, ¿verdad? Haciendo un resumen hasta el capítulo, hasta el versículo 18. Habíamos hablado, ¿verdad? Sobre que este libro de Juan, ¿verdad? Comenzaba diciendo que en el principio él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que eh, era el verbo. Usted sabe, usted y yo sabemos que el verbo en una oración es la acción o el eje central de una oración, ¿verdad? Es la acción. Y significa palabra también, ¿verdad? Que es también como se usa en algunas otras versiones, lo que es la palabra, el término verbo no es más que eso también, ¿verdad? Que la palabra. Eh, Pudimos ver, ¿verdad? Que Juan resalta en este evangelio, ¿verdad? Juan resalta sobre todas las cosas la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, eh, la deidad de Dios. Vimos que en los otros evangelios no se resalta tanto la deidad de Dios como lo hace Juan, ¿verdad? Juan se concentra, ¿verdad?, en realzar los atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo. Eh, en el versículo 19, vamos a leerlo, ¿verdad? Para seguir escudriñando. Del 19 en adelante, vamos a estar leyendo eh, que habíamos leído hasta el 18, ¿verdad? Y terminamos diciendo, ¿verdad? Que a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. Esto terminamos aquí en el versículo 18, ¿verdad? Pero en el 19 hay una referencia que quiero que ustedes la tengan también, o una concordancia con este versículo 19, a partir del 19, que hace referencia, ¿verdad?, al testimonio de Juan el Bautista. Y está en el libro de Mateo, el capítulo 3, el versículo 11 y 12, en Marcos también, en el capítulo 1, el versículo 7 y 8, y en Lucas, el capítulo 3, el versículo 15 al 17, también la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, sobre, o nos hace referencia a este mismo testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? De quién era Juan el Bautista. Y dice en el 19, este es el testimonio de Juan,
Cuando los judíos enviaron a Jerusalén, en el versículo 19, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Preguntándole a Juan, ¿verdad? A Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Fíjense, Juan estaba muy claro de que él tenía un propósito y un plan de parte de Dios, pero él estaba claro que no era el Cristo. Y se lo hizo saber así claramente a las personas. Y y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Tampoco, ¿verdad? ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y esto también en el libro de Malaquías hay una concordancia con este pasaje, ¿verdad? Y en el capítulo 4 el versículo 5 de Malaquías, habla sobre esto. Deuteronomio también hace mención a esto en el versículo 18, en el capítulo 18, el versículo 15, haciendo referencia a cuando se hace referencia a Elías y al profeta, ¿verdad? Ahora, en el versículo 22, hermano, dice, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. O sea, estas personas vinieron, estos eh, enviados a preguntarle a Juan, ¿verdad? De Jerusalén, estos sacerdotes y levitas que enviaron a preguntarle a Juan el Bautista que quién era él. Ellos querían una respuesta de parte de Juan para ver qué respondía Juan, ¿verdad? Y la respuesta a los que le enviaron, o sea, ellos querían saber para darle razón a los que los habían enviado ahí a preguntarle a él, ¿qué dices de ti mismo? O sea, ellos querían saber qué opinión tenía Juan de sí mismo, qué concepto tenía él de sí mismo. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Gloria a Dios, ¿verdad? Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y hace referencia a un pasaje que habló Isaías, ¿verdad? Sobre en el versículo 40 del libro de Isaías, en el capítulo 40, el versículo 3, hay eh, Isaías hace referencia, ¿verdad? A la voz que en el desierto iba a clamar, ¿verdad? A la voz de nuestro Señor. Dice en el 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, o sea, eran de los fariseos, de eh, los que los habían enviado a ellos, ¿verdad? Dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? O sea, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, si tú no eres el Cristo, ¿por qué bautizas? Dice, si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta. Dice el 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Y escuche esto, hermano. Escuche esto que es reafirmando nuevamente lo que se había dicho en los versículos anteriores, ¿verdad? De la eternidad de Cristo y de la persona de Cristo desde la eternidad, ¿verdad? Desde el comienzo de los tiempos. Dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno aquí quien no conocéis. Y dice el 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, disculpen, Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, o sea, haciendo referencia al lugar donde Juan estaba bautizando. Hermano, hasta aquí Juan, ¿verdad? Como les dije al inicio, ¿verdad? Que empezamos leyendo el 19, hace referencia en Mateo 3 del 11 al 12, Marcos 1 del 7 al 8 y Lucas 3 del 15 al 17 hace referencia sobre este mismo testimonio, ¿verdad? Allá en esos evangelios también se menciona este testimonio sobre quién era Juan el Bautista. Muy parecido, ¿verdad? Con otras palabras, con otra manera de preguntarle a Juan, pero hace referencia, ¿verdad? También a este testimonio de quién era Juan. Estos hombres vinieron, ¿verdad? Y en estos tres evangelios anteriores también se hace referencia, o en estos evangelios anteriores
se hace referencia, ¿verdad? Y se habla sobre el testimonio de quién era Juan el Bautista. Ahora, en el 29, hermano, comenzamos, ¿verdad? Comienza Juan también hablando. Antes de irnos de aquí, yo quiero que veamos algo, ¿verdad? Haciendo referencia aquí. Ellos dijeron que los habían enviado los fariseos. Y fariseo es, hermano, no es más que una secta judaica que aparentaba ser conservadora, ¿verdad? Eh, pero realmente ellos eludían toda la ley. Y cuando decimos que eludían la ley es que no la cumplían. O sea, ellos aparentemente guardaban la ley, esta secta, ¿verdad? Y era como decimos nosotros en buen español o en Cuba, sobre todo se usa mucho esta frase, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Ellos más bien todo el tiempo estaban diciendo a las personas lo que tenían que hacer porque ellos conocían la ley, pero esta secta judaica realmente ellos como tal, ellos no practicaban eso. Obligaban a las personas a hacerlo, pero realmente ellos no lo ejercían. Eh, Ok, discúlpenme, estaba mirando por acá algo. En el versículo 29, Juan comienza a hablar sobre el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dijimos, ¿verdad? Desde el principio del primer día que hicimos un resumen del libro de Juan, es que eh, el Evangelio de Juan, con palabras más sencillas para nosotros, entendibles para nosotros, pero más profundas, porque habla sobre el Cordero de Dios, ¿verdad? Aquí en esta, a partir del 19 dice, del 29, disculpen, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, gloria a Dios por eso, hermano, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Eso parece un trabalengua, pero es entendible, ¿verdad? Todos lo entendemos perfectamente. Que Cristo estaba desde la eternidad, desde la creación, ¿verdad? Estaba allí juntamente con el Padre. Dice, porque son uno, ¿verdad? Y dice, y yo no le conocía más para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. O sea, él vino abriendo el camino, él vino anunciando, ¿verdad? Que venía ese cordero que clama en el desierto, ¿verdad? Que, que habla Isaías 40 donde dice que iba a venir eh, aquella voz, ¿verdad? Que iba a clamar desde el desierto. Eh, en el versículo 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, miren esto, hermano, este libro de Juan está tremendo. Dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Hermano, este hombre estaba testificando, ¿verdad? Porque él había tenido, ¿verdad? Él había sido enviado por el Padre para que viniera abriendo el camino o anunciando que venía aquel que no iba a bautizar solamente con agua, sino también que iba a traer, ¿verdad? La salvación al mundo. Dice, y él no lo conocía, él no tenía la revelación, él no tenía el entendimiento, ¿verdad? Pero cuando él vio descender, ¿verdad? El Espíritu Santo en forma de paloma y dice, mire, hermano, aquí hay un como dicen algunos por ahí, ¿verdad? Un misterio, una clave, una, un, ¿cómo es que dicen? Bueno, una revelación, ¿verdad? Y es que no solo vino sobre él, sino que dice, permaneció sobre él. Permaneció sobre él. No solamente vino, sino que permaneció sobre el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Dice que vino sobre él y permaneció
sobre él. Esto nos dice quién es Cristo. Esto nos, nuevamente, Juan aquí está diciéndonos, el Señor fue bautizado en el Espíritu Santo. No solo se bautizó en agua, y por eso ahora que estamos hablando de en estos días de bautismo y de personas que se van a bautizar, es tan importante que entendamos que no es solo una opción, sino también el Señor lo hizo. Si Él lo hizo, nosotros debemos hacerlo como un mandamiento de parte de Él, porque, hermano, Él se bautizó no solo, fíjense, aquí vino el bautismo en el Espíritu hacia Él, en forma de paloma, ¿verdad? A la vida del Señor Jesús. Si usted denota algo, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero hasta aquí no se habla de ningún ministerio de Cristo. Del ministerio de Cristo terrenal no se habla. A partir de ahora vamos a ver las primeras cosas que hace Cristo, pero si notamos algo, hasta aquí hasta que el Señor Jesucristo no se bautizó en agua y no se bautizó en el Espíritu, Él no comenzó su ministerio terrenal, ¿verdad? Ahora, vamos al 35. Dice, los primeros discípulos. El siguiente día, ya vimos que el Señor se bautizó, ya vimos que descendió, se bautizó, ¿verdad? Y descendió sobre él el Espíritu Santo. Dice aquí, los siguientes días, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, o sea, que traducido, y aquí lo vuelvo a decir, ¿verdad? Significa maestro. Ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Dónde moras? Le preguntaron, ¿verdad? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de sí. En el 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Fíjense, habían oído a Juan que estaba ya diciendo, viene uno, ¿verdad? Viene uno que clama desde el desierto, viene uno que es el Salvador del mundo, viene uno, ajá, a Juan el Bautista. Sí, es importante aclarar que volvemos a lo mismo. Estoy aclarando una y otra vez que Juan el Bautista. No podemos confundir quién es este autor, ¿verdad? El escritor de este libro, que es el apóstol Juan, está hablando de Juan el Bautista, no de él, de la persona de él, ¿verdad? Entonces, Juan venía anunciando esto, ¿verdad? Y entonces Andrés dice que era hermano de Simón Pedro, fue uno de los que había escuchado que Juan había predicado sobre esto, había hablado sobre esto y siguió a Jesús. Él fue uno de los primeros de estos dos primeros que siguió a Jesús, ¿verdad? Dice, este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿verdad? Ahí usted, si usted no conocía el término, ¿verdad? Mesías es Cristo. Fíjense, para que usted vea, ¿por qué aclaramos esto? Y lo aclara la Biblia, porque todavía hay muchos judíos, y digo judíos, ¿verdad? Y muchas personas practicantes de diferentes religiones que están esperando al Mesías, pero sobre todo los judíos, ¿verdad? Que, que, que también, hermanos, significa ungido, ¿verdad? Mesías en hebreo, ¿verdad? Significa ungidos, ungido, disculpe. Eh, este halló, dice primero su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo o el ungido. Dice, y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y aquí está la traducción de lo que es Cefas, ¿verdad? Que quiere decir Pedro, ¿verdad? Hermano, si usted, no sé si usted tiene en su Biblia, pero la mía también te da el significado de la palabra, del nombre Pedro. Recuerde que en el hebreo siempre
ellos en la actualidad muchas veces ponen, ¿verdad?, sus nombres y en el hebreo ellos, o al arameo que ellos también usaban en aquellos tiempos, ellos ponían el nombre por concepto. O sea, ellos no ponían un nombre a la ligera porque me gusta el nombre simplemente y ya, como hacemos nosotros muchas veces en la actualidad. Ellos, cada nombre tenía un significado. Y estos dos nombres significaban piedra. O sea, Pedro significa piedra. Y le voy a decir algo más, porque es algo bien, muchas de las cosas que utiliza el mundo hoy por hoy no lo conocemos, pero vienen de estas raíces, de las raíces de lo que dice la palabra y de las raíces hebreas, ¿verdad? Que, porque nosotros vemos ese muñequito por ahí que está Pedro Picapiedra, ¿verdad? Pero es una redundancia si usted lo mira, porque eso significa la palabra Pedro, o el nombre Pedro, significa piedra. Bueno, en este caso es el que pica la piedra, ¿no? Pero es el significado de la palabra Pedro, del nombre Pedro, es piedra. Y de Cefas también, ¿verdad? Cefas o Pedro, los dos tienen el significado, fíjese, Pedro en griego significa piedra, Pedro, el nombre Pedro. Y el nombre Cefas en arameo significa también piedra. Y si usted nota aquí, y voy a volver a leerlo, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, ¿verdad? Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y entre paréntesis dice aquí la Biblia que quiere decir Pedro. Y cuando usted mira las dos, una en arameo, que es la palabra Cefa, y otra en griego, Pedro, ¿verdad? Significan las dos piedras. El significado en la traducción al español significa piedra. Jesús, pero, ok, es una buena aclaración que está haciendo la hermana, que lo vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué aclaramos que significa piedra? Porque más adelante Cristo hace referencia a sobre Pedro, ¿verdad? Hace referencia, dice, sobre esta roca, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré la iglesia. ¿Y por qué vamos a hablar sobre eso? Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Porque es que tenemos que conocer esto simplemente por una razón, hermano. Y la razón es que hay una denominación que habla, ¿verdad? Y dice que Pedro fue el primer papa que hubo y que la iglesia está anclada al papado de Pedro, ¿verdad? Que comenzó y es la iglesia católica, ¿verdad? No estamos para juzgarlo, simplemente que ellos en su creencia, ¿verdad? O en su manera de interpretar este versículo que más adelante vamos a ver, ellos dicen que Pedro fue el primer papa que existió y que toda la iglesia está fundada en Pedro, ¿verdad? Porque Cristo hace referencia, vamos a ver más adelante, no vamos a indagar en esto ahora, pero es importante que conozcamos que Pedro significa piedra. Claro. Entonces de Simón, ya él vuelve o sea, Cristo le cambia el nombre y le pone Pedro, ¿verdad? O Cefas. Eh, creo que estamos 27 minutos, ¿verdad? Ya vamos a continuar aquí, creo que podemos avanzar hasta el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a ver, aquí en el 43, hermano, ya viene, ¿verdad? Un llamado, ¿verdad? A Natanael y a Felipe, ¿verdad? De parte del Señor Jesucristo. Vimos ya que se habían unido dos discípulos a él que lo siguieron, ¿verdad? Ahora vemos aquí en este pasaje del 43 al 51 cómo Jesús le hace un llamado a Felipe y a Natanael, ¿verdad? Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsadia, disculpen, de Betsadia, la ciudad de Andrés y de Pedro, ¿verdad? Eh, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Fíjense, si ustedes notan, primero Jesús halla a Felipe y le dice a Felipe, sígueme, ¿verdad? Sigue, dice, voy a volverlo a leer, hermano, para que lo entendamos. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Felipe, fíjense, Jesús le dice, sígueme.
y Felipe era de esta ciudad de, de Andrés y de Pedro, ¿verdad? De Betsaida. Ahora, Felipe seguidamente, ¿verdad? Halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, escuche esto, hermano, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, miren esto, hermano, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea, le preguntó, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Miren, si ustedes notan, voy a hacer una pequeña pausa aquí, si ustedes notan hasta aquí, cuando se le presentó Simón, ¿verdad? Aquí adelante, cuando vimos aquí que el Señor, ok, cuando el Señor, aquí más adelante en el 42, cuando lo leímos, cuando Él le cambió el nombre, ¿verdad? Cuando le dijo que se iba a llamar Cefas o Pedro. Si ustedes notan aquí, vuelva un poquito atrás. Dice, tú eres Simón. El Señor le dice ahí, tú eres Simón, hijo de Jonás. O sea, ya él conocía quién era. Ya él conocía quién era Simón. Pero si sigue adelante aquí donde habíamos leído, el Señor cuando traen a Natanael frente a él le dice prácticamente lo mismo. Le dijo, tú eres, le habló que era verdad, un verdadero israelita. Y Natanael le pregunta, ¿de dónde tú me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermano, esto es algo, espiritualmente también es algo tremendo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Estos hombres venían a presentarse frente a un hombre que todo el mundo decía, este es el Mesías, este es el ungido, este es el Cristo, ¿verdad? Y este hombre lo que estaba haciendo era reafirmando, fíjense, cuando Jesús llamó a Felipe y cuando Jesús llamó, eh, cuando aquí vemos que Andrés, ¿verdad? Le siguió, él directamente los llamó. Pero cuando esta gente llamaron a otras personas, el Señor se tomó el trabajo, vamos a decirlo así de esta manera, en decirle, yo te conozco, o sea, para que las personas entendieran, ¿verdad?, de que Él era el Cristo, de que eso era una señal, como hablamos al principio, ¿verdad?, que están en el libro de Juan tan claras, de que Él era el Cristo, que Él conocía todos los tiempos, conocía a las personas. Miren esto para que usted vea, dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense, ¿tú sabes por qué pasó esto? Porque él, ¿cómo él iba a saber que él estaba bajo la higuera? Dice que él ya lo había visto. Y ahí, ¿qué pasa con esta señal? Que Natanael comprendió que él era el verdadero Mesías, que él era el maestro, ¿verdad? El ungido. Y fíjense si es así que en el 49 Natanael le dice, ya no hubo más, no, la Biblia no nos da más detalles de que le tuvo que explicar ni decirle, simplemente le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo en el 50, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. O sea, hermano, una vez más, el Señor nos está enseñando, ¿verdad? O nos está diciendo las señales puede ser una vía de la que el Señor use para que una persona venga a sus pies, pero realmente, o se convenza, ¿verdad? Pero realmente el Señor aquí ya está aclarando ya mayores cosas que esas tú puedes ver espiritualmente en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en tu vida, mayores cosas que las que esas señales, ¿verdad? Que son tan evidentes que te sorprenden tanto
que el Señor hace con cada uno de nosotros. Aún cosas mayores nosotros podemos ver si nos confiamos en el Señor, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Y hace referencia a este pasaje a, o hay una concordancia, ¿verdad?, con lo que dice Génesis 28, capítulo 12, que habla, ¿verdad?, sobre eh, los cielos que se abren, ¿verdad? Y sobre este tema eh, de que le habla el Señor aquí, ¿verdad? Que va a haber, hermano, eso es lo que pasa cuando nosotros vemos los cielos abiertos. Eso es lo que usted siente, lo que hace referencia aquí el Señor es cuando uno está en un servicio, cuando está recibiendo de parte de Dios una predicación, cuando usted está en comunión con Dios, usted entiende que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el Salvador del mundo. Cuando usted siente eso en su corazón, eso es lo que experimentamos nosotros como cristianos, ¿verdad? Que vemos el cielo abrirse. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, estemos en situación que estemos pasando, hermano, simplemente nosotros vemos cómo el cielo se abre delante de nosotros y la misericordia de Dios viene a nuestra vida. Y entonces por eso estamos agradecidos con Dios, por eso podemos ver como el Rey, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Se toma el trabajo de vernos a nosotros aún siendo pecadores, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? En esta afirmación de cuando él dice de cierto, no es más que una afirmación dos veces, ¿verdad? O doble de que de, de, de quién es él, ¿verdad? Tenemos a Cristo de muchas maneras. Habla en, Ujú. El pero una león. de la expresión de estamos Ujú. y en Apocalipsis vamos a ver cómo dice de cierto, una afirmación doble que manifiesta que con seguridad va a suceder y que de cierto era una afirmación de él para que también podamos identificar en Apocalipsis que es él hablando. Además, cada vez que Dios, que Cristo usó una expresión doble, un llamado doble de la Biblia, no solo énfasis, sino de duda, que de cierto que de hecho después ya Así es. Y antes de que nos vayamos de aquí, de, este, de esta aclaración, ¿verdad? De cierto, es algo que lo identificaba a él. O sea, que lo que, por eso dice la hermana, ¿verdad? Que podemos identificar cuando habla en Apocalipsis, Juan narra en Apocalipsis eh, mm, testimonios de parte de Cristo directamente, o sea, que vivencias que él vio, lo que él pudo vivir, reafirmando que era de parte del Señor, ¿verdad? Porque hace referencia también a esta frase, ¿verdad? Que lo identificaba a él. Ahora, eh, hay de algo que, Juan, sí, ¿qué pasa? Recuerde que Juan escribió, gracias por la aclaración, más. Recuerden que Juan escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Revelado, una revelación de parte de Dios, ¿verdad? Eh, en el libro de Apocalipsis, pero escribió también las, las, las otras tres cartas, ¿verdad? Donde Juan hace referencia, ¿verdad? Primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan, además de este evangelio. Juan escribió, sí, ya nos quedan 2 minutos nada más. Eh, Hermano, antes de terminar, aquí vamos a comenzar, ¿verdad? A ver algo. Recuerden que dentro de lo que le decía que el libro de Juan tenía, que no tenían otros libros, ¿verdad? O que no narraban, o que no contaban otros libros, es precisamente este que vamos a ver en el capítulo 2 cuando tengamos el próximo estudio bíblico el jueves. Vamos a ver, comenzar en el capítulo 2 donde él hace
el primer milagro, la primera señal, como hace referencia al libro de Juan, ¿verdad? Que es la boda de Canaán. No está en más ningún evangelio, solamente aquí. Si no nos los hubiera contado Juan aquí, no supiéramos sobre este primer señal o milagro que hizo el Señor Jesús. Vamos a orar porque ya creo que el tiempo avanzó, pero recuerden, si hay preguntas, hermano, ahí en el chat, ahí para escribir en el momento en que vamos a alguna duda, alguna palabra, además, podemos hacerlo ahí. Ahí hay para hacemos una pausa y aclaramos la duda. Ya las referencias que Vamos hablan a, yo le di algunas de las referencias, ¿verdad? De algunos pasajes que hablan y refuerzan este pasaje o este versículo que leímos. Yo los estuve dando, ¿verdad? Siempre que estemos haciendo el estudio, vamos a hacerlo de esa manera, para que usted lo anote y después pueda leer allí también y entienda de qué se está hablando, ¿verdad? Cuando dice ahí que el cielo se iba a abrir, ¿verdad? Como en el libro de Génesis que habla, y cuando hablamos eh, adelante también que hicimos referencia al libro de Isaías, ¿verdad? Y todas las demás referencias que dimos. Bueno, vamos a orar para que ya el tiempo se terminó. Padre amado, te damos gracias, Padre, por tu amor y misericordia y gracias por este tiempo. El tiempo es corto, Padre, y avanza y muchas veces no nos alcanza para escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Padre, sabemos que estamos aprendiendo de ella. En el nombre de Jesús te pedimos que tú te glorifiques y que seas con cada uno de los que lo escucharon. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que tú, Padre, no permitas que esta palabra caiga en terreno infértil, sino que sea de frutos al ciento por uno. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te decimos amén y amén. Dios lo bendiga, hermano. Nos dio tiempo a orar, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, bueno, vemos la vez, el jueves para seguir estudiando este libro de Juan. El libro está poderoso, hermano. Verdaderamente lean y si después yo voy a subir el video para que lo vuelvan a escuchar y puedan ver y si hay alguna duda, poder aclararla, ¿verdad? Y entre todos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Dios me los bendiga a todos. Menos mal que nos dio tiempo de terminar. Bendiciones.